Te doy la bienvenida a Karma Emprendedor, un podcast en el que vas a poder escuchar, sin filtros, a emprendedores como tú que han conseguido vivir de su pasión. No solo vas a aprender las estrategias de cómo lo han hecho, sino que vas a conocer de verdad a la persona que hay detrás, sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos y algunos de sus vicios inconfesables. ¿Para qué? Para que liberes tu karma emprendedor, es decir, que pongas en marcha aquellas causas y condiciones que necesitas activar para que tu negocio funcione. Por cierto, si quieres saber cuáles son los 7 obstáculos que te están impidiendo vivir de tu pasión y cómo superarlos, he preparado un ebook para ti con ejercicios simples y prácticos. Ve ahora a davidalonsogarcia.com/ebook y descárgatelo gratis. Y ahora, vamos a por la entrevista. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast Karma Emprendedor. Espero que disfrutes de la entrevista y que aportes mucho valor, seguro que sí, a la gente. Seguro que sí. Gracias a ti por invitarme. Yo me preparo, voy a sacar mi trípode porque pues toda es oportunidad para grabar contenido. Efectivamente, bien, bien. Veo que empezamos ya fuerte y creo que vas a dar muchos tips importantes, ¿no? Que tú eres una crack de eso, de grabar contenido. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, Meli, es ¿quién es en realidad Meli Navarro? Uf, a ver, esto es como súper difícil de contestar porque yo creo que, a ver, espérate, que voy a poner acá mi celular, vale. ¿Quién es en realidad Mary Navarro? Em, bueno, soy gerente general de mi casa, definitivamente desde hace un montón de tiempo. Y bueno, soy una persona curiosa, soy una persona que me gusta explorar cosas nuevas, que me gusta disfrutar el camino hacia mis objetivos, definitivamente. Y profesionalmente hablando, soy una mujer que cambió de carrera, cambió de país. En mi primera vida fui arquitecta, fui urbanista, y en esta nueva vida, que yo digo que es mi tercera vida casi, soy una mujer mucho más consciente, he cambiado de carrera, me he ido al mundo del marketing digital y las redes sociales. Y después de un proceso largo de varios meses de autoconocimiento que me regaló emigrar, ahora mismo me presento como arquitecta de negocios digitales porque ayudo a mujeres a que construyan todo su mundo digital de consultorías y de formaciones. Wow, buena. Esto promete, esta presentación promete. Oye, ¿cómo decides que quieres ser arquitecta cuando empiezas a estudiar? Cuando empiezo a estudiar, decido que quería estudiar arquitectura porque siempre, inconscientemente siempre me gustó estar en lugares bonitos. Disfrutaba y apreciaba mucho la belleza del entorno. Entonces, cuando estaba en el colegio, me gustaba dibujar, pero dibujaba pésimo. Y mi mejor amiga también quería estudiar arquitectura y dibujaba animes y cosas. Y yo me ponía como en un momento de inspiración, como para dibujar lo que veía por la ventana, pero me salía todo terrible. Y yo decía, Dios, me va a ir súper mal en la carrera, no lo voy a hacer bien. En mi familia no había ningún arquitecto, yo no conocía a nadie del mundo del diseño. Y de hecho mi familia es como más del lado economistas, contadores, abogados, ¿no? Profesores, y nadie del mundo de la belleza, ¿no? Entonces, siempre pensé que iba a ir mal, pero siempre fui buena alumna. O sea, en el colegio normal, pero en la universidad me di cuenta que esto, ¿no? Que yo disfrutaba de aprender y disfrutaba de que me enseñen, ¿no? Y de hecho terminé el primer ciclo y fui la mejor alumna de mi clase de dibujo. Y ahí me di cuenta que no es que no supiera dibujar, sino es que nadie me había enseñado, Claro, ¿no? qué bueno. Ujú. Y entonces, acabas la carrera de arquitectura y ¿qué es Sí. lo que haces? ¿Cómo empiezas a trabajar? Acabo la carrera de arquitectura y yo tenía súper claro que quería enseñar. Siempre me gustó enseñar. El mundo de la enseñanza lo tuve presente por mi papá. Mi papá es docente universitario desde que era universitario, o sea, fue jefe de prácticas y un montón de cosas así. Entonces sabía que el mundo de la educación era para mí, ¿no?
siempre en la universidad, inclusive yo organizaba espacios de estudio con mis amigos, o sea, vamos a estudiar historia, y era historia del arte. Entonces yo decía, ya, tienen un minuto para dibujar la planta de la capilla tal, ¿no? Y era como que era súper divertido, me gustaba organizar esas cosas, ¿no? Y cuando terminé la carrera, me dediqué a hacer mi tesis, hice la tesis, la presenté así en tiempo récord y le dije al director de carrera, yo quiero enseñar aquí, ¿no? Y me dijo que ya, me abrieron las puertas. Qué De hecho, bueno. las profesoras de urbanismo me escribieron, me dijeron que querían que me una al grupo de profesoras. Y claro, lo primero que hice al salir de la universidad, mi primer trabajo fue en la universidad. Y luego nunca tuve que buscar trabajo. Un amigo me dijo, Meli, estamos buscando trabajo aquí. y, y fui y me contrataron y me acuerdo que yo fui súper clara en mis condiciones de contratación. Dije, mi prioridad es enseñar, ¿no? Entonces, si tengo clases a las 4 yo tengo que ir. O sea, puedo entrar a las 7 de la mañana, no tengo ningún problema, pero yo voy a ir a la universidad porque es lo que a mí me apasiona y eso no puede estar fuera de mi vida. Y la ingeniera que fue la que me contrató luego mi jefa, lo tenía súper claro, ¿no? Yo creo que apreció como esas condiciones desde un inicio, ¿no? Y bueno, súper bien, súper bien. Y entonces estuviste, compaginabas los dos trabajos, el de arquitecta con el de enseñar. Sí, 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 siempre, durante muchos años, bueno, durante los primeros años de la carrera, o sea, terminé y estuve como 5 años, ¿qué 5 años? 2001, 2, como 3 años trabajando y luego, y también en la universidad, y estudiaba un diplomado, o sea, hacía como varias cosas al mismo tiempo, en verdad. Siempre te ha gustado eso, ¿no? De hacer varias cosas al Siempre, mismo siempre. tiempo. Sí. Vale, muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dejas el trabajo este? ¿Dejas la universidad? ¿Cómo sigue tu carrera ahí? A ver, estaba trabajando, seguía en la universidad al mismo tiempo, estudiaba un diplomado y llegó el momento de que ya tenía como 3 años trabajando más o menos y tenía 24 años y yo tenía súper claro que quería estudiar fuera, lo tenía clarísimo. Entonces, nada, hice un viaje en el 2014 con en ese entonces mi novio, ahora mi esposo, me pidió la mano, nos casamos y yo postulé a un máster aquí en Barcelona, el máster yo quería estudiar diseño urbano, finalmente terminé estudiando gestión urbana aquí y me encantó la experiencia de venir, vivir aquí. Viví con mi hermana un tiempo, luego compartí piso con un amigo y, y vine, nada, estudié mi primera maestría, ¿no? Y para mí fue wow, vivir en Europa. O sea, para mí era la experiencia de vivir en Europa. No fue, la mayoría de mis compañeros a esa edad y amigas latinas, la mayoría eran mis amigas latinas en ese entonces, venían con estas ganas de hacer el Eurotrip y como excusa estaba la maestría. Claro. Yo en mis 20 yo ya había hecho el Eurotrip antes, ¿no? Mis 19, 20, 21, había venido varias veces a Europa. Entonces mi foco estaba en estudiar, hacer la tesis rápido y regresar a Perú porque ahí tenía mi trabajo, estaba mi esposo, mi casa, todos, ¿no? Entonces mi disfrute aquí fue más de estudiar y de vivir en Europa, de la ciudad, de disfrutar la ciudad, ¿no? Como urbanista. Y bueno, eso fue lo que pasó después. Qué bueno, entonces te vienes aquí a estudiar en 2014 Ujú. y luego regresas Regreso. porque tú eres ¿de qué parte de Perú? Soy peruana, soy de Lima, de la capital. De Lima, de la capital. Perfecto. Sí. Entonces vuelves a Lima después de la maestría. Vuelvo a Lima, mi ex jefa me vuelve a ofrecer trabajo, o sea, me querían de vuelta y yo les dije que volvía, pero que si me duplicaban el sueldo. Y me duplicaron el sueldo. Así de fácil, ¿no? Así de fácil, sí. Pero la hija de mi jefa no estaba muy contenta con esa decisión, ¿no? Y bueno, me pusieron en obra, me pusieron como a trabajar más, efectivamente, obviamente, ¿no? Más responsabilidades, más sueldo. Claro, Y yo al mismo tiempo trabajaba en la universidad y en la universidad también me dieron más responsabilidades. Ahora que tenía el máster, mi sueldo también en la universidad se incrementó por tener este nuevo grado. Y fue como mucha más responsabilidad en todo y estuve como 6 meses cargando esa responsabilidad de trabajar
40 horas en un lugar, más 16, 20 horas en la universidad a la semana, ¿no? Trabajaba un Claro, montón de horas, ¿no? Mientras ponía mi casa, era como que ahora sí en la vida de, ok, ya me casé, ya hice la maestría afuera, ya regresé, como todos los checks de la sociedad, ¿no? claro. Entonces, hasta que llegó un momento en el que dije, ya no puedo más, es como exploté. Tenía un sueldo que no tenía tiempo de disfrutar. Eh, Tenía un trabajo que me gustaban, los dos me gustaban, pero no tenía momento de disfrute, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que nos pasa muchísimo en Latinoamérica, que vivimos para trabajar, Claro. no trabajamos para vivir, que es una de las cosas que yo he aprendido a incorporar en mi vida al vivir aquí en España, ¿no? Y entonces renuncié a mi trabajo de obra, como a mi trabajo principal, y me quedé con el trabajo de la universidad. Y ahí fue que comencé a compartir en redes sociales, como todo mi proceso de trabajar a medio tiempo. No contaba mucho la parte del trabajo, pero sí compartía mucho de lo que hacía en casa, ¿no? Que ordenaba mi casa, que todo el método Marie Kondo, que, o sea, compartía todas esas cosas. Y así fue que yo entré al mundo de las redes sociales, ¿no? ¿Y qué es lo que te llevaba a querer compartir esas cosas? No sé, para mí fue como la curiosidad. O sea, yo siempre estuve en Instagram, ponía fotitos y tal. Luego de pronto aparecieron las stories, ¿no? Que eran videos que se borraban súper rápido. Y empecé a hacer por stories y compartía, bueno, amigos, hoy y ponía mi cámara, ¿no? Voy a compartir cómo pico la papaya. Cómo tienen que picar la piña para que no se pierda el jugo. O sea, yo me tomaba muy en serio Claro, cosas, pero porque me divertía a mí, no tenía cero expectativa de hacerme viral, ni de quién me virara, cero, o sea, yo creo que siempre fui una persona muy auténtica y siempre me dio igual lo que pensaran los demás. Entonces, yo ponía mi cámara y cero vergüenzas, ¿no? Y hasta que una amiga que es del mundo del marketing me dijo, oye, Meli, mira tus números. O sea, fue a mi casa, me hizo ver las estadísticas y mira, sí, tienes muy buen engagement, no sé cuánto, y yo, ¿qué es eso? claro, porque tú entonces empezaste era en Instagram, básicamente, ¿no? Donde Sí, en publicabas. Instagram, en Compartías, Instagram. vamos, compartías cosas de tu día a día, de tu vida Sí, personal. sí, de mi vida personal. Y tenía 900 seguidores y me veían como 300 personas en stories, que era el 30%, estaba bien, ¿no? Claro. Entonces mi amiga me dijo, no, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Y yo como que yo, ¿pero qué? Entonces empecé a buscar, a ver, y mi mejor amiga es fotógrafa y me dijo, Meli, vamos a hacer tu canal de YouTube. Y la gente me decía, sí, Meli, esos tips que das de casa tienen que quedar en algún lugar porque se borran en las stories. Y así fue que en el 2018 creé mi canal de YouTube se llamaba En Casa con Meli. Y creé esta marca en el 2018 donde compartía información sobre casa, ¿no? Como limpieza, orden, organización. Y me la pasé muy bien, ¿no? En el 2018 mi primer video y poco a poco como fui subiendo videos en YouTube y en Instagram también, ¿no? Qué bueno. Y mientras tanto, pues seguías trabajando en la universidad, Exacto, sí, ¿no? trabajaba en la universidad, sí. Vale. ¿Y qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que estuve todo el 2018, todo el 2019, sí, 2019, subía videos todas las semanas, hasta que llegó un momento como de quiebre. ¿Qué pasó? Que uno, que tuve un embarazo perdido, como mi primer embarazo Claro, perdido, ¿no? Tenía casi que 14 semanas, o sea, ya estaba como, ya lo había anunciado a mi familia, y tuve esta pérdida, y fue como un shock, ¿no? O sea, yo no sabía que eso podía pasar, claro, fue súper como doloroso, ¿no? Y eso, o sea, como que, bueno, transité todas las emociones, compartí mi proceso en YouTube, lo conté, ¿no? Y luego me ofrecieron trabajo en otra universidad que no era donde yo enseñaba normalmente. Y las cosas funcionaban totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Y hubo como una situación que, bueno, no la voy a contar porque es súper larga, pero que de alguna u otra forma me activó un primer episodio de ansiedad, vale, que yo no sabía que era ansiedad, y no, un primer episodio que se llama un ataque de pánico, ¿no? vale, sí. Estaba con mi esposo, fue horrible, sentía que me iba a morir, y no sabía qué fue. Y después de como un año, fácil, en el 2020, un poco antes de la pandemia, escuchando un podcast de Sasha Fitness, que es una
venezolana súper conocida que vive en Miami, contó cómo eran los ataques de ansiedad y yo dije, ah, eso es lo que me pasó, ¿no? Entonces empecé a investigar más de eso, me di cuenta que fue el primero, pero que ya antes como había pasado por algo parecido. Y dejé de publicar en YouTube como después de la pérdida porque como que estaba un poco desequilibrada, yo creo, emocionalmente. Seguí enseñando, como que todo fluía normal. Yo con mi proyecto en Casa con Meli no ganaba nada. No tenía intenciones de monetizarlo, no tenía ni idea de Claro. cómo monetizarlo, más bien. Y luego llegó la pandemia, volví a quedar embarazada de Leo, que nació en febrero del 2020. Y en ese interín tuve la licencia de maternidad y tuve un montón de tiempo para pensar en qué quería hacer. Y un montón de gente empezó a hacer cursos online, me metí a algunos y dije, ay, yo puedo hacer esto. Entonces yo como no tengo, no, o sea, soy perfeccionista, pero no tanto, es como, bueno, lo lanzo y ya tenía audiencia. Y así fue que vendí mi primer curso de organización personal, como en julio del 2020, y así me metí en el mundo de los negocios digitales. Oye, ¿y cómo hiciste ese primer lanzamiento para vender ese primer curso? ¿Cómo lo hice? Hice un post, un carrusel. Le puse un nombre al curso, creé el método, porque mi mejor amiga que estaba en Nueva York, que se había ido a estudiar su maestría, me pidió consejos de cómo organizarse. Entonces yo dije, si mi mejor amiga, que estudiaba en uno de los mejores colegios de Lima, y está en Manhattan, estudiando en una de las universidades más caras, una maestría, y no sabe cómo organizarse, pues seguro que hay un montón de gente a quien yo puedo ayudar. Claro. Entonces, le escribí un método para ayudarla a ella, todo por FaceTime, y eso lo vendí. Le puse un nombre y hice un post así. Preparé todas mis diapositivas, me acuerdo que preparé todas las diapositivas de esa clase, de ese curso que iba a dar, y cuando ya tenía las diapositivas hechas recién, lancé el post. Y me demoré un mes haciéndolo. Pero claro, pensando en que yo o sea, le estaba dando lactancia a Leo, estaba completamente dedicada a Leo, era pandemia, o sea, no teníamos ayuda en casa, ¿no? Mi Claro. esposo trabajaba de 7 a 7, y entonces, bueno, lo hice relativamente rápido, yo creo. Lancé un post y lo vendí súper bien. Vendí como 35 plazas, y claro, y casi que había ganado mi sueldo de la universidad, ¿no? Claro. ¿A qué Entonces precio fue vendías como, ese wow, primer curso? $47. Ah, bueno, el Feliz soles, precio, el feliz soles. precio tradicional del marketing. El tradicional. Bien, bien. Yo también empecé por 47 euros, creo, cuando empecé en 2012 o así. Vale, Sí. entonces vendes este primer curso de $47 por internet y ¿qué? ¿Qué es lo que pasa luego? Lo volví a vender al mes siguiente, porque eran Vale, 4 clases, eran 4 sesiones, 2 semanas. Se llenó y lo volví a vender y otra vez volví a vender 30 y pico plazas y luego otra vez a la tercera lo volví a vender y la gente que ya había hecho mi primer curso me pidió otro curso más de cómo organizarse en un bullet journal. vale. Entonces, ya para el siguiente curso dije, ay, no, ya no voy a volver, no me voy a tomar tanto tiempo en hacer todas las diapositivas. Te dije, bueno, me acuerdo que hice un story y contando cómo me organizaba y la gente reaccionó, pero un montón. Y yo, wow, ¿será que esto interesa? Bueno, voy a hacer un grupo de Telegram porque no tenía tiempo a hacer landing ni nada. Hice un grupo de Telegram y de pronto tenía 300 personas ahí. Entonces yo dije, no, tengo que venderles algo. Entonces, entonces, bueno, ya, el domingo puse tipo, no sé, el domingo nos organizamos en vivo. Voy a hacer un bujo, no sé cuánto, le puse un nombre. Y entró un montón de gente. Y ahí vendí mi segundo curso, pero literal, o sea, solo tenía el título y lo que íbamos a hacer en cada lección. O sea, ya mucho más eficiente, ¿no? Y lo vendí muy bien. También tuve como 30 y pico plazas. Y fue un poquito, me acuerdo que ya costó más. Sí, me acuerdo que costó más como 100 fácil, no sé, o Como noventa y 100, siete 97 dólares. dólares. Sí, 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 sí. Vale, aquí Y has dado tengo dos cosas que preguntarte, ¿no? Has dado una clave súper importante que yo creo que poca gente sigue, ¿no? Al menos en estos años que llevo yo y que es algo que yo siempre recomiendo, pero veo que Ujú, muy poca gente hace, ¿no? Que la gente se invierte un montón de tiempo en preparar su curso, organizarlo, de hecho total. se lo graban, invierten ahí un montón de meses y ya cuando ya tienen eso, entonces ya lo lanzan, ¿no? Y se dan cuenta de que Ujú, no hay nadie que quiera ese curso, ¿vale? Entonces tienen que exacto. volver a empezar. Entonces, en tu caso, tú hiciste el método inverso. ¿Cómo llegaste a esa?
a esa conclusión de que tenías que hacerlo así, en lugar de hacerlo como hace todo el mundo? Ay, yo creo que es porque yo ya consumía mucho contenido de gente que hacía estas cosas, tipo Vilma Núñez, Maider Tomacena, seguía a este chico que ahora vive en Andorra, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, no me acuerdo. Entonces, yo ya consumía mucho contenido así, seguía mucha gente de fuera. Entonces, ya tenía esa visión. Y porque me di cuenta que no era tan complicado. Y claro, yo ya tenía mucha experiencia enseñando. Yo tenía en ese entonces, enseño en la universidad desde el 2013. Sí, Claro, 2013 que ya estoy frente a aulas, ¿sabes? Como a 30 personas y que puedo improvisar una clase y estar 2 horas hablando, improvisando sin un guión. Bueno, improvisando, bueno, hay un guión, pero ¿me entiendes? sí, Entonces, me di cuenta que era mucho más fácil de lo que yo creía y que podía ir haciendo el contenido mientras las alumnas iban pidiendo ciertas cosas según el nivel de las personas y sus expectativas y tal. Entonces, nada, dije, bueno, lo pruebo y ya está. O sea, porque de alguna forma, de repente lo había escuchado en algún lugar y porque soy aventada, ¿sabes? No me da miedo probar. Entonces, fue así. claro. Oye, y has hablado de otra cosa que quizá hay escucha gente que no conoce, ¿no? Has hablado del bullet journal. Sí. ¿Qué es esto? El bullet journal es un método, aquí lo tengo, es un método que se hace en un cuaderno en blanco y lo característico del cuaderno es que, pues, como lo ves, tiene puntitos, ¿ok? ¿Mm? Bueno, ciertas características técnicas que ahora no vale la pena entrar en detalle, pero el objetivo es que es un cuaderno donde puedes revisar tu pasado, donde puedes organizar tu presente y planificar tu futuro. Entonces, hay un método súper establecido, hay un montón de información en Internet de forma gratuita para organizarte en un bujo, en donde bujo es como la abreviatura, ¿no? De Bullet Journal, en donde no tienes este parámetro de la agenda que te pone lunes, martes, tal, tal, y que si es Semana Santa y no te vas a no vas a hacer nada, vas a estar en tu casa, esas hojas no se pierden, ¿sabes? Claro. Y solo te organizas cuando realmente lo necesitas. Y el objetivo de este cuaderno en blanco es que no solamente organizas tu semana, sino que puedes poner más cosas. Entonces tienes todo en un solo cuaderno y ya te olvidas de los 20.000 cuadernos que a veces tenemos para todos los proyectos que queremos tener, ¿no? Vale. ¿Y cómo descubres tú esta metodología? ¿Cómo llegas a ella? Me acuerdo que estaba en Barcelona, viví en Barcelona, fue una noche, un sábado creo, yo, bueno, vivía sola, ¿no? Vivía con un compañero de piso, pero que casi nunca salía de su habitación. Y me acuerdo que esa noche descubrí cómo funcionaban los hashtags en Instagram. Era el 2016, creo. Y me acuerdo que yo encontré los hashtags y empecé como a hacer clic en los hashtags y yo decía, wow, qué cool, toda esta gente, ¿qué hacen? ¿No? Y empecé a buscar como stationery, que es como cositas de escritorio, que a mí siempre me gustó esto como típica niña que le gusta ir al colegio y tener sus estuches como todo ordenado y sus lápices de colores, etcétera. Entonces empecé a ver, en ese entonces yo tenía un blog que se llamaba Sketch My New Planner, escribía como contenido de organización en cuadernos y en agendas. Y empecé a hacer clic así en los hashtags hasta que llegué a algo que era el bullet journal. Y yo como, ¿qué es esto? Y vi que solo había contenido en inglés, no encontraba nada en español y vi que se hacía oficialmente en esta marca de cuaderno, que es una marca alemana. Y en Barcelona, evidentemente, ya la vendían. Entonces, nada, ni bien descubrí, me quedé como hasta las 4 de la mañana viendo videos de eso en inglés y dije, yo tengo que probarlo. Entonces me compré el cuaderno y lo comencé para... Ah, no, lo descubrí en el 2015 y lo comencé en el 2016, comencé mi primer bullet journal y empecé a contar todo mi proceso en mi blog de ese momento que se llamaba Sketch Menu Plan. Así fue. Qué bueno. Entonces, en paralelo a esto, ¿no? Lanzas estos cursos, en paralelo estabas cuidando de Leo, de tu Ujú. hijo, Sí. y, y seguías en la universidad, pero estabas todavía dijésemos, de permiso de maternidad, ¿no? Sí, estaba de permiso durante toda la primera parte del 2020 y la segunda parte del 2020 volví a enseñar, pero poquitas horas, ¿no? Y desde casa, porque todos enseñábamos desde casa, ¿no? Por la Claro. pandemia. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa luego? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Ah, bueno, hice mis cursos en vivo en el 2021. Mi esposo empezó a ver esto de quiero estudiar fuera.
¿no? Esto ya lo veníamos conversando hace un montón de tiempo, pero no sabía si estudiar o un doctorado o estudiar algo de arte o estudiar algo de historia, porque él tiene como dos carreras. Y, y yo tenía claro que no quería estudiar, yo ya había hecho mi primera maestría. Entonces, yo quería trabajar, ¿no? Claro. Y bueno, seguí en la universidad. En el 2021 me dediqué a grabar mis cursos. Entonces, los que ya habían funcionado en orgánico, en vivo, los grabé para venderlos grabados. Entonces, 2021 me dediqué a grabar eso, la primera parte, y en el 2021 volví a hacer el lanzamiento de mi primer curso, pero esta vez grabado. Y me fue súper bien, fue como, vendí como 60 plazas a 47 otra vez, pero ya todo automatizado, porque ya estaba todo grabado, ya no tenía que volver a hacerlo, fue maravilloso. Y lo Claro. hice con un chico argentino que encontré en el grupo de alumnos de Vilma Núñez, que dije como, tengo el contenido, pero no sé cómo hacerlo todo automatizado, yo ya no quiero estar controlando las ventas, ¿no? Entonces, él me ayudó a hacerlo todo y lo hicimos por Hotmart, si no me equivoco. Y maravilloso. Entonces, a partir de ahí dije, no, es que yo me tengo que dedicar a esto. O sea, a mí me encanta enseñar y el Internet me va a ayudar a llegar a mucha gente, ¿no? Entonces, Claro. todo el 2021 estuve en eso, como mejorando mi propuesta, viendo mis cursos, mejorando mis cursos, volviéndolos a lanzar. Y en el interín, mi esposo viendo a dónde nos vamos, ¿no? Postuló a Barcelona y lo aceptaron como en septiembre de 2021 y yo en ese interín decidí que iba a dejar de enseñar en la universidad. Y eso fue como un hito súper importante porque a mí me encantaba enseñar en la universidad. Como disfrutaba de estar cerca de los alumnos que son súper jóvenes, como contarles mis experiencias como alumna, como profesora que recién comenzaba, porque había gente que también quería enseñar. Entonces, para mí fue un poco doloroso dejar eso, pero sabía que tenía que hacerlo porque mi proyecto, que ya como generaba ingresos y que si le dedicaba más energía, sabía que me iba a ir mejor, ¿no? Y entonces nada, hablé con la coordinadora y me acuerdo que le conté, se lo conté por teléfono como llorando, ¿no? Porque no quería hacerlo, pero sabía que era importante hacerlo. Y además ya nos íbamos a Barcelona, ¿no? O sea, ya estaba decidido que nos veníamos. Vale. ¿Pero veníais a estudiar o ya venías con la idea de quedaros? En principio venía, o sea, él venía a estudiar la carrera de Bellas Artes y a nivel visado, como que solo o sea, por visado veníamos por 6 meses, que era lo que nuestros ahorros podíamos sustentar, que íbamos a estar 6 meses sin trabajar aquí en España, ¿no? Pero sabíamos que hay formas de quedarse, ¿no? Él estudiando más, yo trabajando desde aquí en digital, que sabía que mi proyecto ya funcionaba. Y en esos 6 meses, cuando ya vinimos, o sea, dejamos nuestra casa literal como para volver, o sea, con la alfombra, las plantas, todo. Entonces, y en esos 6 meses que vinimos, nos dimos cuenta que Leo, que nuestro hijo que tenía 2 años, se adaptó súper bien. Will estaba súper contento, a mí me gustó el lugar donde estábamos, empezamos a ser amigos y como que estábamos contentos aquí, era lo que buscábamos. Y vimos que sí que habían formas de quedarnos y en ese interín fue que decidimos vender nuestro piso en Lima. Will regresó a Perú, vendió todas nuestras cosas, vendió, o sea, dejamos todo listo para vender el departamento allá y nada, y fue a apostarle al completo a venir aquí, ¿no? Qué bueno, oye, ¿y cómo es esa decisión, ¿no? Porque al final es como que tú tenías allí tu piso, o sea, tu casa, todo donde habías empezado, lo tenías allí. ¿Cómo es eso de decidir, oye, lo vendo porque yo no voy a vivir allí y me cambio totalmente, ¿no? Bueno, ya estabas aquí, ya conocías la cultura y tal, pero para mí como es como una decisión muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Fue una decisión importante, pero yo creo que al fin y al cabo, Will y yo cuando nos conocimos teníamos claro que queríamos vivir en Europa. O sea, los dos nos gustaba el estilo de vida aquí, lo habíamos conversado. Sabíamos que no queríamos criar a nuestro hijo en una burbuja social, que finalmente es como yo había crecido Claro. como, ¿no? Y queríamos como que tener más oportunidades a nivel como laboral. Sentíamos que en Lima estábamos muy bien, ¿sabes? Estábamos muy cómodos. Este, y creo que los dos sentimos que teníamos que incomodarnos un poquito para crecer, ¿no? Entonces, esa decisión de lo vendemos fue súper difícil porque Will se fue a Lima para vender nuestras cosas y alquilar el piso. Pero cuando llegó,
dijo, no tiene sentido seguir teniendo una propiedad en Lima si queremos vivir en Europa, Claro, ¿sabes? Mejor trabajemos a tope para comprarnos algo en Europa eventualmente, ¿no? Y fue una decisión difícil porque en ese interín mi abuelita falleció, mi hermana que vivía aquí en el pueblo se fue a acompañar a la familia y yo me quedé sola con Leo aquí y por FaceTime Will y yo decidimos que íbamos a vender. Bueno, vendamos, está bien. Es como, entonces fue un ejercicio de desapego importante, ¿no? claro, Para mí como el decir adiós a las cosas por FaceTime, como que, chao, casa, claro, claro, claro. ¿no? Pero yo creo que Will y yo teníamos esa visión alineada de qué queremos a futuro. Y claro, vender el piso y usar esos ahorros para poder como terminar de integrarnos aquí, de terminar de asentarnos acá, em, era lo que correspondía, ¿no? Oye, ¿y cuándo fue que vendisteis efectivamente el piso Eso que fue teníais a allí? finales del 2022. Finales del 2022. Sí. ¿Vale? Si a finales del 2022 hacéis lo que me gusta llamar como quemar las naves, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, solo se puede ir hacia adelante, ¿no? Que a veces Sí. es la mejor solución, ¿no? Total, total, sí. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Es decir, ya a finales del 2022 ya te enfocas 100% en el tema digital. ¿Qué haces? Ya estaba 100% en el tema digital en el 2020, 2022, 2020, sí, en el 2000, a mitad del 2022, en verano más o menos, me di cuenta que pues ya no podía seguir trabajando en digital aquí cuando efectivamente mi trabajo, a nivel como visados y trámites, que cuando uno emigra es como súper importante, es como estar Claro, presente, ya no correspondía, ¿no? Y mi salida laboral en España en ese momento era trabajar como arquitecta, ¿no? Y yo ya no me sentía, o sea, hace años que ya no trabajaba como arquitecta desde que renuncié a mi trabajo, ¿no? En la universidad era arquitecto urbanista, pero no, ¿sabes? No diseñaba ni nada por el estilo. Entonces, nada, me enfrenté a esa situación de voy a actualizar mi CV. Y fue horrible, o sea, mi cuerpo me decía, no, claro. fue horrible. Fue Entonces, otra ruptura, ¿no? Al final, otro sí, dejar atrás cosas, ¿no? sí, 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 fue terrible, fue terrible. Y yo decía, es que mi cuerpo fue como la primera conexión, yo creo, importante con la intuición, ¿no? No, por ahí no es, ¿no? Entonces, no sé qué pasó, que cambiaron las normativas y alguien me pasó un artículo que decía que nueva normativa que para estudiantes en Barcelona, en Europa, qué sé yo, en España, a tiempo completo, pueden trabajar por cuenta propia, o sea, ser autónomos. Yo Vale, venía con la creencia de ser autónomo es súper difícil, los impuestos, no sé qué, tal, y tenía como esta creencia, ¿no? Pero dije, bueno, no vale la pena intentarlo. ¿Qué cosa podría estudiar? Teníamos a ver, todavía no habíamos vendido el departamento, pero sabíamos que teníamos el dinero ahí. claro. Entonces, bueno, voy a estudiar algo, como ya, estudiaré porque esta es mi salida a comenzar otra vez, ya sea como prácticas, después de haber estudiado un máster, o como autónoma, ¿no? Si le meto con toda mi negocio. Entonces, nada, me busqué y mi intuición otra vez me llevó a marketing. Y la universidad donde, o sea, busqué por ahí algunas, la que más me llamó fue la universidad donde yo ya había estudiado. Y como yo ya había estudiado en el 2015 y había estudiado con una beca del 50%, que me dieron una beca del 50%, dije, bueno, ¿cuáles son las becas ahora? Pregunté directamente. Y Claro. me dijeron, bueno, nos queda una del 40% para alumnos, para alumnis, que tengan una buena trayectoria y tal. Y yo, ah, ok, bueno, esa es mi beca. O sea, tenía súper claro, no sé por qué, pero tenía súper claro que esa beca era para mí. Y nada, decidí apuntarme, hablé con el director de carrera, me dio súper buena onda, me apunté, pagué como los primeros 1.000 euros para separar mi cupo, postulé a la beca y literal en menos de una semana me dijeron que sí que tenía la beca. Y fue como, wow, no sé, como que fue, creo que la primera luz después de varios meses de haber emigrado, como, por aquí es, Claro. ¿no? Como la señal que confirmaba, ¿no? Que ese era el camino. Sí, 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 sí. Y nada, entonces empecé a estudiar, me encantó, desde el primer día me encantó. O sea, dije, wow, ¿cómo no he estudiado esto antes? Claro, Yo pensaba que el marketing digital era hacer contenidos en redes sociales y nada más,
¿sabes? Claro. Entonces, Que era lo que tú hacías al final, ¿no? Era lo que siempre se te había dado bien. exacto. Entonces, estudié, me fue súper bien, los profesores súper bien, los amigos súper bien. Terminó en 2022 y me metí al grupo de Jenny, al Pro Team, y en diciembre del 2022 descubrí en el primer evento presencial así de marketing digital, negocios digitales y tal que fui, que fue el congreso de Jenny, me tocaba invertir más a nivel aprendizaje fuera del máster, sino como de estar con gente que realmente tiene negocios digitales que les va bien. O sea, y eso también creo que fue otro punto de inflexión en mi vida. Claro. Sí, Sí, es un tema de cambio de mentalidad, ¿no? Que mucha gente se mete a meter, que esto es una de las cosas que yo también cuento siempre, ¿no? La gente se mete a crear negocios, bueno, pseudo negocios en algunos casos, porque no, no llegan a ser negocios de verdad, y no se dan cuenta de lo importante que es precisamente este tipo de inversión, ¿no? Invertir en ir más allá, ¿no? No simplemente en conocimientos teóricos, sino invertir en estar en el sitio, en el entorno, ¿no? Donde hay ese tipo de personas que ya están o han conseguido o están en el camino, ¿no? De poder vivir de ello. total, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que estaba como, o las personas que aún no deciden invertir están en este papel de espectador, ¿no? Como ven todo y es como, ah, ¿será verdad? Claro, Como, un poco como, ¿no? Y yo creo que estaba en ese papel sin darme cuenta hasta que lo viví en persona, ¿no? Y, y bueno, eso es una de las cosas que también siempre me llamó la atención de Barcelona, que hay muchos eventos, hay muchas cosas. Y yo desde Lima, porque desde Lima miraba, era como que, guay, ¿será verdad? Es como que claro. esta gente, como no sé qué. Hasta que fui uno y conocí a la gente y vi a los que estaban en la entrada VIP, que estaban en los grupos tal, en no sé cuántos, y yo decía, "Ah, es como, es real, lo estoy viendo, ¿no? Pero yo estoy afuera, o sea, no estoy en el grupo VIP, estoy en el grupo de los que pagaron la entrada más básica y es como, y lo veía y yo tenía ganas de estar en el otro grupo. Entonces ahí me di cuenta que yo tenía que invertir más para estar con la gente que ya está consiguiendo cosas, ¿no? Qué Ujú. bueno. Entonces, ¿cuándo tú consideras que es la fecha de inicio de decir, venga, va, monto mi negocio para vivir al 100% de esto? Mm, chun, chun, chun. A ver, yo creo que cuando renuncié a la universidad, que fue en noviembre del 2021, yo tenía claro que iba al 100% con mi negocio. Pero todo el 2022, que estaba casi que relativamente sola, volviendo a vender mis cursos que antes ya tenía de organización personal, pero sentía como que ya no iba, como algo me decía que ya no tenía que vender eso, que tenía que hacer otra cosa, pero no sabía qué, Claro. no la tenía clara. Eh, entonces, nada, decidí cambiar mi nombre de En Casa con Meli a Meli Navarro, ¿no? A inicios del 2023, todavía cursando el máster, decidí meterme al Mastermind de Jenny, ¿no? Y, y decidí cobrar en euros, decidí empezar a cobrar en euros, porque ya sabía que en el 2023, gracias a terminar el máster y a comenzar otros trámites, ¿no? Iba a ser autónoma y que tenía que comenzar a que mi negocio funcione realmente aquí en España. Claro, Entonces yo creo que a inicios del 2023 fue como, más que el voy a vivir de esto al 100%, es como me empecé a tomar en serio el claro, negocio, ¿no? claro. Sí, porque además, o sea, empiezas a cobrar en euros, aún así tu mercado no era gente de aquí, mayoritariamente la gente que te seguía, ¿no? Era gente más de Sudamérica, Perú sobre todo, pero Ujú. más de toda América, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tú cuando empiezas, Meli, ¿qué objetivo te planteas? Para decir, va, 2023 me voy a plantear, ¿qué te planteas? Al inicio, nada, porque no tenía ni idea de cómo, o sea, yo era un poco como que, bueno, voy a lanzar esto este mes. Y decía como que iba a lanzar un montón de cosas cada mes, pero súper desordenado, sin una estrategia de facturación clara, porque yo me daba miedo poner un número, porque si luego no lo conseguía, era como frustrante, ¿no? Y mientras estudiaba el máster, entendí cómo se hacen las estrategias, cómo son las acciones de marketing, cómo son las tácticas, ¿no? Entonces, a nivel teórico me quedó claro y empecé a implementarlo en mi negocio.
y empecé a ver resultados. Y al mismo tiempo, al tener el acompañamiento del grupo en el Mastermind con Jenny, y que nos hizo poner objetivos de cuántos cupos tienes que vender, y luego nos enseñó a cómo hacer para vender esos cupos, ¿no? Eh, yo creo que al estar en estos dos como fuentes de información, logré conseguir ya más resultados y poner un objetivo de facturación y a entender también cómo funciona aquí en España. Es como, hasta cuándo te conviene ser autónomo, cuándo te conviene ser empresa, qué pasa cuándo, ¿no? Cómo funcionan los impuestos y aprender todo este mundo de negocios desde Europa que yo en Lima no tenía ni idea, ¿no? Ni de negocios, ni en soles, ni nada. Pero aquí, y aquí, al estar en este grupo, como lo terminé de entender y aprender. Entonces, en 2023 fue para mí este primer aprendizaje, el primer acercamiento, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu evolución desde entonces, Meli, a nivel de tu propio negocio? Uf. Ha sido entretenido. Yo siempre he disfrutado mucho como mis procesos, soy muy consciente de eso. Y ha sido wow, o sea, para mí ha sido como que wow, estoy consiguiendo estas cosas, wow, no lo puedo creer. Voy a invertir, y claro, ya vendimos el departamento, podíamos tener esta base económica que me ayudaba a mí también a invertir en más cosas, ¿no? Como voy a invertir en el Mastermind, voy a invertir en que nos vamos a ir a Punta Cana, ¿no? Y en Punta Cana conocer a más gente que está haciendo estas cosas y que vende muchísimo más, y que si yo me pongo un objetivo y me dicen, oye, Meli, pero tú puedes hacer eso por tres, o sea, mira tu historia, tal, y yo es como que, wow, o sea, conocer a gente que cree más en ti que tú mismo, ¿no? Mi esposo, por ejemplo, cree más en lo que yo puedo hacer que yo misma, siempre le digo eso, entonces para mí ha sido un crecimiento grandísimo, más de desarrollo personal, yo creo que de negocio, finalmente el negocio es como el vehículo, ¿no? Y y nada, ha sido de mucho orden el año pasado, este año más aún. Y claro, a nivel de resultados económicos ha sido triplicar lo que había hecho en el 2022, lo tripliqué para el 2023 gracias a dejarme acompañar, gracias a invertir, gracias a tener una estrategia, gracias a implementar todo lo que habría aprendido en el máster también, ¿no? Claro. Sí. Oye, ¿cuánto facturaste en 2023? En el 2023 facturé 30.600 algo euros. Perfecto, estás ya justo, al final del 2023 estaba ya como en el punto, ¿no? Yo siempre digo que hay como un límite que está en torno a los 40.000 euros, ¿no? Que es cuando a partir de los 40.000 ya dices, ya tengo el negocio consolidado, ya me puedo pagar un sueldo mínimo, ¿no? Al menos 2.000 euros y Sí. a partir de ahí ya esto tira para adelante, ¿no? Oye, ¿y cuál es tu previsión para este año, para este 2024? Mi previsión para este año es duplicarlo, o sea, llegar a los 60.000. He hecho ¿Vale? los números y a partir de las cosas que vendo, bueno, estoy en buen camino, o sea, el primer trimestre como que ya está superado y completado. Y claro, una de las cosas que a mí a veces como que me llegan es como, bueno, estas son mis expectativas, pero ¿puedo lograr más? Sí, yo creo que sí podría, y te lo dije en nuestras sesiones de coaching, ¿no? Mi foco en realidad este año está en tener la residencia, ¿no? Claro. Y ya sabes lo que necesitas para tener la residencia, ¿no? Al final tienes muy claro que necesitas unos números para poder tener eso, ¿no? Y es el foco en el que estás, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, mi foco es tener mis trámites como en marcha, que están en marcha, que están bien. En el plan de negocio que presentamos que el primero, el segundo año iba a ser de 30.000, de 35.000, ir subiendo así como de 5.000 cada año. Y yo le voy a decir, está como que un poco ambicioso. Bueno, yo creo que va a ser más, pero bueno. Y lo presentamos así con la economista y, o sea, mira, o sea, finalmente se cumplió lo del primer año y bueno, este año obviamente vamos a por más, ¿no? Totalmente, ¿no? Además, una de las cosas bueno, la gente ya lo estará entendiendo, ¿no? Al escuchar tu historia, es como esas ganas, ¿no? Que tienes tú de seguir creciendo, ¿no? Y recuerdo el día que pues, publiqué yo mi historia en Instagram, que me contestaste, yo quiero que me ayudes, ¿no? Sí, 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 yo tenía súper claro, o sea, o sea, dentro de mi diseño humano también esto está como en que soy una persona que siempre quiere mejorar en todos los aspectos, o sea,
en el aspecto de qué vamos a comer esta semana y tener el menú como listo. O sea, desde esos detalles hasta obviamente en el negocio y no solamente conmigo, siempre quiero ayudar a los demás a que mejoren. Soy una persona que suele dar feedback y esas cosas, ¿no? Entonces, yo sabía al terminar el 2022 que mi punto débil estaba en la parte de comercializar y vender y sentirme más segura de mí misma para venderme mejor y vender mejor. Entonces, dije, tengo que invertir en algo que me ayude a mejorar mi mentalidad y que me ayude a vender mejor, ¿no? Y claro, entonces tenía súper claro eso, empecé como a investigar, a buscar, y de pronto me salió una historia de David, que yo ya lo seguía y ya nos conocíamos, y dije, ¿y David qué vende? Como que nunca lo he visto vender, ahora que lo pienso, ¿no? Entré a su página web a ver un poco qué onda, y nada, y le escribí y fue como, o sea, para mí fue como súper claro, ¿no? David me inspiró confianza, ya había visto su trabajo y sabía que me iba a ayudar a esta parte que me faltaba y de hecho que así ha sido, ¿no? Así ha sido, la verdad que Así ha has sido. dado un cambio súper, súper potente y además, ¿no? Fruto de todo este movimiento, de todo este trabajo que llevas haciendo tiempo, hay algo que no has contado todavía, que es que has vuelto a reconciliarte con tu pasado. Sí, total, total. Ha sido súper loco porque era algo que ya venía como que pensando, es como que, ¿cuál es el factor diferencia? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente? La típica pregunta que todo el mundo te hace. Y yo venía, pero ¿por qué es tan difícil como determinar esto, ¿no? Y claro, la respuesta finalmente siempre está en ti. ¿No? Entonces, hacer estos ejercicios contigo que hemos hecho de mentalidad, de creencias, como hacer un montón de journaling, hacer un montón de preguntas incómodas, ha determinado en que finalmente soy arquitecta, es mi forma de ver el mundo, la vida. Y claro, y estoy en el mundo de los negocios digitales y me ayuda, o sea, ayudo a las personas, pero desde una visión como súper estructurada, súper de diseñar, súper de construir y de utilizar estos términos de la arquitectura. Y, y claro, entonces eso fue que me llevó a como terminar de construir este mensaje de marca y el cómo quiero transmitir también a través de mi marca personal, ¿no? Con historias, finalmente. O sea, soy arquitecta de negocios digitales, pero yo transmito con historias. Me he dado cuenta, esto creo que no te lo he terminado de contar, David, pero, pero no me siento siendo cómoda como haciendo un montón de contenidos de tips para, o haz esto para, es como, prefiero crear historias, ¿no? Y educar a través de historias y de inspirar, así. Totalmente, ¿no? Además, yo creo también, creo que es un aprendizaje súper importante, ¿no? Lo que has compartido, porque mucha gente se bloquea con su marca personal porque quiere tenerlo todo ya perfecto, impoluto. Y fíjate, ¿no? Al final, creo que la construcción de una marca personal es un proceso que lleva tiempo y que creo que nunca acaba al final, ¿no? Porque hasta que encuentras algo con lo que realmente te identificas, ¿no? Y dices, hostia, esto realmente soy yo, pero eres tú ahora, ¿no? Ahora eres arquitecta de negocios digitales, pero dentro de 3 años no sabes lo que va a pasar con Exacto, eso, sí, es con tu marca personal, ¿no? Entonces es como empieza con lo que tengas ahora y luego ya poco a poco ya lo irás puliendo, cambiando, mejorando, etcétera, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Yo creo que es hacer las paces con eso, ¿no? Antes yo era en casa con Meli, o sea, Claro, y sigo teniendo mi lado en casa con Meli, como comparto desde ahí mi estilo de vida y tal. Pero ahora que me siento como mucho más asentada en Barcelona, yo creo que también ha sido eso un proceso importante, ¿no? El tener mis grupos sociales de diferentes ámbitos de la salsa, de los ejercicios, del gimnasio, de las mamás del cole, de las amigas emprendedoras, de las amigas empresarias, ¿no? De las amigas emigradas, ¿no? Entonces, al sentirme como mucho más completa y empezar a pertenecer otra vez, como me he dado espacio para encontrarme en mí misma y saber que me siento cómoda con ese mensaje, ¿no? claro. Sí. Claro, qué bueno, qué bueno. Oye, brutal, brutal la historia, Meli. Si pensando en estos años, ¿no? En esto que has contado, si tuvieses que identificar algo que ha sido el aprendizaje más importante para ti en estos años como emprendedora, ¿cuál es? Yo creo que el conectar con tu intuición y volver a ti, ¿no? O sea, como que todas las respuestas están dentro de ti
y hay que escuchar a la intuición. Porque claro, a veces tomas decisiones que te mueres de miedo, ¿no? Y tipo, invertir en un mastermind, empezar a estudiar algo nuevo, cambiar de carrera, dejar el trabajo que te gusta, invertir en un coach que te ayude a trabajar en tu mentalidad. Todas esas decisiones uno las toma con miedo, pero si estás conectada con tu intuición, te das cuenta que esa decisión te lleva a donde quieres estar, a tu nuevo tú, ¿no? Más abundante, con más aprendizajes, con más historias, tal, ¿no? Y si no hay esas decisiones con miedo, tomadas con la intuición, a veces pues te quedas en el mismo lugar. Y si te quedas en el mismo lugar, no hay crecimiento. Y yo creo que esas han sido como, o ese es mi mayor aprendizaje y creo que mi mayor recurso, ¿no? Ahora, como persona, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Porque al final cuando ya haces esos cambios los haces desde otro punto de vista, ¿no? Yo siempre digo también que cuando haces una inversión en ti, tiene que haber una mezcla, ¿no? Entre miedo e ilusión, ¿no? Entonces es como la ilusión de lo que va a venir, de ese cambio por el que estás apostando, y ese miedo a decir, uy, 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 que esto va a cambiar, ¿no? Que esto va en serio, que esto es algo diferente. Sí, Y es esa mezcla lo que te hace realmente crecer y tirar para adelante, ¿no? sí, 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 totalmente. Sí, yo creo que eso es como ahora hasta me hace ilusión sentarme a conectar con mi intuición de qué decisión voy a tomar, Claro. ¿sabes? Y eso está súper cool, porque finalmente es como, tú eres tu casa, ¿no? Tú tienes que tener tus herramientas para poder tomar esas decisiones, ¿no? Oye, si miraras hacia atrás y te encontraras ahora a esa Meli que estaba estudiando arquitectura, que tenía esos sueños, y te viera ahora esa Meli, ¿qué diría? Uy, ¿qué diría? O sea, ¿qué diría yo o qué le diría a mi yo No, del pasado? qué diría la Meli de entonces si te viera ahora? Buah, no sé, o sea, seguro que estaría sorprendida, o sea, no se la creería. Para empezar, yo creo que no se la creería porque mi camino como estudiante de arquitectura era, era como, tenía un tope, yo creo, ¿no? Como a nivel de logros profesionales, tipo, terminar la universidad, estudiar, trabajar en algo, no había terminado de descubrir qué, como me gustaba el urbanismo, y enseñar en la universidad. Pero yo creo que me di cuenta muy rápido, en el 2020 creo que fue, 2000, sí, 2020, o no, 2019, que yo como, o sea, ya tenía varios años enseñando en la universidad y me acuerdo clarísimo un día que estaba en la sala de profesores y, y fue como una revelación. Estaba sentada y vi a mis profesores, que habían sido mis profesores y que ahora eran mis colegas, ¿no? Y que hablaban como de lo mismo, se les veía como mayores, como cansados, enseñando con las mismas diapositivas, ¿sabes? Y yo era como, ya no puedo estar aquí. Es como, Claro. he llegado a mi tope. Es como, ya aprendí, ya viví lo que tenía que vivir aquí, tengo que salir de acá. Entonces es como planear la ruta de salida. Fue súper loco. Sí. Totalmente, no, no, yo, eso que dices, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo recuerdo, no, aparte, cuando, de mis primeros trabajos, cuando trabajaba como comercial en una compañía de telefonía, que entró una persona a Ajá. trabajar que tenía 60 años, ¿no? Y le veía de comercial, ¿no? Como arrastrándose el pobre, que ya no tenía ni fuerza ni energía, pero es como que venía rebotado de diferentes sitios, ¿no? Y dije, joder, ¿sabes esto de a Dios pongo por testigo que yo a los 60 años no voy a estar así? O sea, voy a hacer lo que haga falta, lo que sea necesario, pero yo no quiero eso para mí, ¿no? Ya. Sí, fue súper loco, porque claro, yo tenía 29 cuando me di cuenta de eso. Claro, Y ya tenía 5 años enseñando en la universidad y me encantaba y lo hacía súper bien, pero, pero me di cuenta muy joven y claro, los que eran mis colegas, los que habían sido mis profesores, era como que, ¿qué? ¿Pero vas a dejar todo esto? Es como, no claro, tenía sentido para ellos. Y es como que, pero es como que tengo que aprovechar mi vida, tengo que aprovechar mi juventud para probar estas cosas, ¿no? Y buscando su aceptación finalmente, ¿no? Pero bueno, no sé, como hay que dar en esas amistades, ya no sé nada de ellos. claro, Hay que claro. retomar el contacto. O no, ¿no? Porque a veces, es decir, a veces la Meli que eras entonces, ¿no? Tenía esas amistades, la Meli que eres ahora a lo mejor, pues a veces pasa, ¿no? Que cuando cambiamos,
nuestra manera de ser, porque cuando haces un cambio tan profundo, ¿no? Es un cambio muy desde dentro hacia afuera, esa manera de ser ya dejas de conectar, sobre todo a nivel de valores, ¿no? Con esas personas ya no compartes las mismas inquietudes y eso hace que, bueno, pues te alejes de esas personas, pero te acerques a otras, ¿no? Que es a esas personas con las que realmente sí quieres estar ahora. Total, total, sí. Lo tengo clarísimo y me aterra un poco lo que va a pasar porque en unos meses voy a ir a Lima, me voy a quedar como un mes. Y es como, ¿a quién voy a ver? Y es como que, ¿de qué vamos a hablar? ¿Quiero verlos o no quiero verlos? ¿No? Claro, Y es súper loco. Va a ser un duelo también importante. totalmente. Sí, sí, sí. Claro, porque la Mel que vuelve a Lima ahora cuando vayas en agosto no es la misma que se fue. No, 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 no. Me da un poco de pánico, pero bueno, lo tengo que atravesar. Y tanto que sí, es parte del camino y del aprendizaje y seguro que, bueno, que te va a ir genial cuando estés por allí. Muy bien, Meli. Oye, la gente que quiera saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, pueden buscarme en melinavarro.com, en mi web, donde tienen toda la información de qué es lo que hago, a quién ayudo, mi historia, etcétera. Y en redes sociales como melinavarro-com, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, donde quiera. Etcétera, etcétera, etcétera. Y en la red social de momento, ahí estaré. Doy fe que vamos, está la tía ahí on fire en las redes sociales con un montón de seguidores, seguirla porque la verdad que Me comparte encanta, me encanta. cosas muy interesantes, muy chulas y siempre es un placer, ¿no? Además yo, joder, que hace ya tiempo que nos conocemos, desde que te conocí cuando estaba como coach en el Mastermind, más luego después, ¿no? Que he tenido la suerte de trabajar contigo en el proceso que acabamos ya dentro de poco, la semana que viene. Es como, ostras, vaya evolución, ¿no? Que has tenido. Cuando ves a alguien justo en este momento, ¿no? Que para mí es un momento clave del negocio, cuando decides ya apostar por ti, apostar al 100% y decir, voy a por esto sí o sí, y ver desde fuera, ¿no? Como la persona va creciendo, va evolucionando, va superando esos miedos a subir los precios, a las llamadas, etcétera. La verdad que es muy, muy chulo verlo, muy, muy bonito verlo. Sí, ha sido súper, o sea, yo he disfrutado mucho el proceso y lo sigo disfrutando. Así que gracias, David, por acompañarme y gracias por invitarme también. Un placer, seguro que tu historia va a tocar, va a resonar con mucha gente y les va a ayudar un montón a tener esa fuerza y ese impulso de todo lo que has contado. Así que un placer. Gracias, gracias, David. Un Nada, beso, un Meli. último mensaje a la gente que confíen en ellos mismos. Genial, pues eso, con eso nos quedamos, con confiar en ti mismo, conectar con tu intuición, como te habías dicho, y por supuesto apostar por ti, ¿no? Al final yo creo que son para mí las tres cosas más importantes que me llevo de todo lo que has contado. Sí, 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 sí. Apostarlo todo, todo, Ahí todo, está, todo. Sin miedo a nada, o sea, apostar los ahorros, apostar todo, porque tu mente es tu mayor activo, ¿no? totalmente. Esa inversión siempre queda ahí en ti. Genial, Meli, un abrazo. Gracias, David, cuídate. A ti, hasta pronto. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? No olvides valorar bien este podcast, suscribirte si te ha gustado para no perderte ningún episodio y compartirlo con aquellas personas emprendedoras a las que sientas que les vendría bien escucharlo. El karma te lo devolverá. Un abrazo.